Las fuerzas rebeldes sirias han tomado el control de la ciudad de Hama, marcando el avance más reciente en una ofensiva de una semana contra las fuerzas del gobierno sirio. Hama es una ciudad estratégicamente importante en la parte noroeste de Siria. Está ubicada a unos 140 kilómetros de Alepo, la segunda ciudad más grande del país que las fuerzas rebeldes capturaron la semana pasada. Estas son las primeras imágenes que emergen de Hama y han sido proporcionadas por la organización mediática de los rebeldes. DW no puede verificar cuándo fueron tomadas. La caída de Hama representa otro revés para el régimen sirio del presidente Bashar al-Assad. Hama está a solo 200 kilómetros de la capital, Damasco, y es uno de los puntos críticos de la guerra civil en ese país. Antes de que veamos cómo llegó el conflicto a este punto, le advertimos de que el informe contiene imágenes sensibles que pueden afectar a algunos espectadores. Una nueva ola de violencia ha estallado en Siria. Las líneas del frente de la guerra permanecían congeladas desde 2020, con el presidente Assad como el vencedor de facto. Pero ahora el conflicto amenaza con reavivarse en un mundo que ha cambiado. Algunos cuestionan la fortaleza de su posición y si es capaz de derrotar a los rebeldes. Assad ha mantenido un férreo control del poder desde que asumió el cargo tras la muerte de su padre en el 2000. En el 2011, durante la primavera árabe, aplastó las protestas a favor de la democracia, reprimiendo la oposición durante años. A lo largo de la guerra civil que siguió, demostró estar dispuesto a usar una fuerza brutal contra su propia población. Presuntamente llevó a cabo un ataque con armas químicas en 2013 que mató a más de 200 personas, incluidos niños, en una parte de Damasco controlada por rebeldes, algo que niega constantemente. Pero bajo cualquier criterio, Assad ha causado una catástrofe en Siria. Bajo su mandato se estima que 500.000 de personas han muerto en la guerra y millones más han huido o sido desplazadas. Pese a la propaganda, más de la mitad de la población sufre hambre y la economía está en caída libre. Aunque mantiene el apoyo de parte de la población, especialmente de grupos minoritarios como los alawitas y los cristianos, que ven su secularismo como un baluarte contra los extremistas que intentan tomar el control del país. También tiene el respaldo de sus aliados internacionales, Irán, el grupo militante libanés Hezbollah y Rusia. Todos han desempeñado un papel crucial para mantenerlo en el poder y asegurar victorias militares. Pero todos estos actores ahora están distraídos o debilitados de alguna manera, lo que pone en duda que Assad pueda contar en el futuro con esa asistencia. Otros destacan que la facilidad con la que los rebeldes pudieron avanzar podría significar que el ejército sirio no es tan fuerte como Assad desearía. Y esto también podría aumentar su vulnerabilidad y determinar el futuro de su régimen. Analizamos la situación ahora con el periodista Mikel Ayestarán, experto en la región desde Beirut. Escuchemos. Los grupos armados de la oposición siria, que se autodenominan Ejército de la Gloria, siguen con su avance imparable y tras apenas 48 horas de cerco han tomado Hama, la cuarta ciudad del país. Sin apenas haber podido superar el shock que supuso la caída de Alepo, el ejército sirio vuelve a evidenciar su debilidad y se retira de Hama, lo que ha permitido a los opositores señalar ahora hacia Homs como su próximo objetivo y última parada, antes de una posible llegada a Damasco. Las fuerzas armadas sirias han informado en un comunicado del Ministerio de Defensa de su decisión de replegarse desde el centro de Hama para preservar vidas de civiles y evitar combates urbanos. Los primeros pasos que han dado los grupos opositores nada más entrar a la cuarta ciudad del país han sido la toma del aeropuerto de la ciudad y la liberación de los prisioneros del centro penitenciario, pasos similares a los que dieron también en Alepo. Con la toma precisamente de Alepo, de Hama y de toda la provincia de Idlib en apenas una semana, los hombres dirigidos por Abu Mohammed al-Golani se dirigen ahora a Homs, que es otro punto clave por el peso simbólico que tuvo como capital de la revolución en el año 2011. Homs es además un lugar estratégico porque permitiría a los opositores controlar la ruta hacia la costa mediterránea, que es el bastión de la minoría alawita a la que pertenece la familia del presidente Bashar al-Assad, y tener acceso a las fronteras con Líbano e Irak. Estos dos países vecinos ven como una amenaza este paso para su seguridad interna. De momento, ni Rusia ni Irán
acuden al rescate del presidente al-Assad, y está claro que sin apoyo extranjero para el presidente sirio es una tarea imposible frenar el avance del enemigo. El régimen sirio acusa a Turquía de estar detrás de estas operaciones, y hoy el presidente Recep Tayyip Erdogan ha urgido a Assad a comprometerse urgentemente con su propio pueblo para lograr una solución política integral, es decir, le pide que negocie con la oposición armada. Erdogan dice que el mayor deseo de Turquía es que Siria no experimente mayor inestabilidad y víctimas civiles. Por encima de Rusia y de Irán, en estos momentos es Turquía quien tiene el mayor peso sobre el terreno.